días a todos. Bienvenidos a las reestructuraciones empresariales y el papel clave de las entidades financieras. Tiene la palabra don José Antonio Álvarez de López, presidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros de CEIM. José Antonio. Bueno, muchísimas gracias, Jaime. Muchísimas gracias a todos. La verdad que es un placer repetir. Dicen que la primera vez es pronóstico, la segunda es diagnóstico, ¿no? Ya habéis venido varias veces a la Casa de los Empresarios y es un placer teneros. Es un placer que organicéis cosas, que nos acerquéis la realidad, además de una nueva ley muy importante para los empresarios, lamentablemente, porque lo que estamos sufriendo. Yo decía ayer estuve aquí el candidato a la alcaldía de Madrid y decía que vivimos como una burbuja, ¿no? Que vivimos en un momento donde todo, teníamos muchas ganas de salir del COVID, estamos gastando mucho, estamos haciendo muchas cosas, pero que los datos macroeconómicos no responden quizá a esa realidad y parece que el año próximo, una vez pasado el semestre europeo, donde vamos a ostentar la presidencia y sobre todo pasar las elecciones, pues puede ser un poco distinto al que tenemos, ¿no? Entonces, esto de el concurso de acreedores, hacer las cosas bien, financiarse bien y sobre todo seguir los pasos y asesorados por profesionales, pues es un camino necesario y por eso pues agradecemos mucho a Prada Galloso que repitan, que yo creo que es la tercera, ¿no? Jornada que tenemos en ese sentido. Y bueno, además hoy hablando de temas de financiación bancaria, porque el banco es el primer asidero al que van los empresarios cuando necesitan financiación, cuando están en momentos pues donde tienen problemas de liquidez, para que esos problemas de liquidez no se conviertan en problemas de solvencia. Quiero agradecer también a CEIMA, a toda la organización, a Jaime, a Sara, que no está con nosotros hoy, a Sol, a todo el equipo económico, porque están haciendo un esfuerzo enorme. Estáis en todas partes, yo siempre que vengo estáis, sea la hora que sea, y trabajáis demasiado y os lo agradecemos mucho. Y por supuesto a los asistentes, ¿no? Sin las personas que participan en la comisión, pues no hay comisión, sin empresarios no hay empresas y sin empresas no hay futuro. Así que agradecer una vez más a los asistentes que siempre apoyan en este tipo de cosas y bueno, pues vamos a dar comienzo a las ponencias. Va a empezar, yo creo que Prada Galloso a contarnos un poco su visión. Después entrarán los colegas que han venido de la banca, dos bancos muy, muy importantes en España. Y luego la parte final vamos a tener un coloquio que yo creo que es todavía más interesante el escuchar, el que escuchéis las necesidades reales que tenemos los empresarios. Estábamos comentando antes de comenzar que bueno, yo soy un financiador, yo voy mucho a la banca a financiarme y la sufro mucho. Veníamos de tipos como si me recordaban, tipos artificialmente bajos e incluso negativos. Y eso más Euribor, pues daba una financiación muy baratita, pero claro, es que hemos pasado en mi caso, por ejemplo, de Euribor más 0,8, que se quedaba un 2,2 o así, al 7,5. Y claro, eso es un coste de financiación altísimo que las empresas estamos sufriendo. Es decir, a ver si vamos a olvidarnos de que el empresario tiene que subsistir, de que hay que ayudarlo y no hay que enterrarlo. que los costes, claro, eso sumado al incremento de costes que ha habido, pues bueno, nos enfrentamos a una situación cuando menos complicada. Bueno, no voy a extenderme, vamos a dar paso o vamos a dar comienzo a la ponencia, si te parece, y nada, es tu tiempo y empezamos. Claro, pues muchas gracias, José Antonio, por acogernos en esta que consideramos pues, nuestra asociación para compartir con los empresarios pues, las experiencias que hemos podido acumular en estos primeros meses de esta nueva normativa. A mí me corresponde el papel de telonero para la intervención posteriormente pues, de Lluís Farrés, en nombre de CaixaBank, y de Sergio Serrano, director de proyectos singulares en Banc Sabadell, ¿no? Sin embargo, como decía José Antonio, esta jornada, de alguna manera, pues es la segunda edición de una que hicimos a finales de enero, en la que quisimos pues darle un enfoque parecido. Creemos que para el asociado típico de CEIM, el empresario, lo relevante es el enfoque en las experiencias prácticas y el abordaje multidisciplinar. En aquel entonces mis compañeros, pues Javier Marquina y Francisco Prada, estuvieron acompañados pues, de un cliente, de Luis Nozaleda, que consiguió superar una situación compleja, alcanzando un convenio con sus acreedores, y también intervino Pablo Mañueco, de la consultora Analistas Financieros Internacionales, para exponer qué vías de financiación alternativas había pues, cuando las empresas
quieren abordar algún proceso de este tipo o incluso en una situación normal, ¿no? Como decías, presidente, en España pues la mayor parte de la financiación de las empresas es bancaria y es bueno explorar esas vías. Pero siguiendo tu sugerencia, pues nos pareció que también debían estar hoy aquí pues tanto CaixaBank como Banc Sabadell, que también son asociados. Bueno, para aquellos empresarios que quizás nos estén escuchando hoy, pero no estuvieran en aquella ocasión, me ha parecido oportuno, bueno, pues dibujar un poquito el contexto y para ello pues voy a apoyarme pues en la presentación para guiar una serie de ideas, ¿no? Bueno, voy a situar un poquito el contexto y luego vamos a ir muy rápido con 3 ideas sobre las etapas lógicas que cualquier proceso de reorganización financiera pues debe pasar. Una primera parte de diagnóstico, de objetivos, de alternativas que podemos tener, luego del diseño de la hoja de ruta, de la ejecución y por último, en la parte ya de reestructuración, pues empezaremos el coloquio con mis acompañantes, ¿no? Bueno, si hay una idea clave que yo quisiera transmitir a los empresarios que nos estén escuchando es la siguiente. Voy a centrarme, como decía antes, en lo que creo que es el perfil típico de los asociados a CEIM, que son las empresas medianas o grandes, porque hay otras entidades asociativas empresariales que tienen, me parece a mí, más vocación de empresas pequeñas. Bueno, pues en lo que aquí concierne, los instrumentos que tiene a su disposición una compañía mediana o grande para abordar estos procesos están relacionados con el tamaño de la empresa, como digo, y aquí estamos hablando de compañías que tengan al menos 50 trabajadores y cumplan una de 2 condiciones, o bien que tengan una cifra de negocios de al menos 10 millones de euros, o bien que tengan un pasivo de al menos 10 millones de euros. Bueno, pues en esa situación, los instrumentos de los que se puede echar mano dependen de la distancia temporal que haya hasta esa situación de iliquidez o de insolvencia, por utilizar la terminología legal. Y hay que tener claro que hay 3 etapas a nuestro modo de ver críticas. La primera arranca cuando queden menos de 2 años para llegar a esa situación. La siguiente etapa surge cuando ya quedan menos de 3 meses y la última, por supuesto, es cuando esa situación ya se ha producido. Bien, pues en la primera etapa podríamos estar hablando, la terminología legal es una insolvencia probable, la segunda es una insolvencia inminente y la tercera pues es una insolvencia actual que ya se ha producido. El plan de reestructuración, que es de lo que nos vamos a ocupar hoy, se puede poner en marcha en cualquiera de esas etapas. Pero hay una idea clara que me gustaría que los empresarios que nos estén escuchando pues se lleven para casa y que si les ayuda a despertar, como a mí me ayudó una jornada que organizaste, José Antonio, sobre ciberseguridad, pues yo por mi parte consideraré cumplido el objetivo. Hay otro instrumento que se puede poner en marcha, que es el concurso de acreedores, pero eso solo se podrá poner en marcha cuando queden menos de 3 meses para llegar a esa situación. Y a priori no debería ser el primer escenario a considerar, aunque en algunos casos puede ser el más conveniente. Bien, pues la idea clave aquí es que en esta primera etapa de insolvencia probable, cuando queden menos de 2 años para la situación de iliquidez, pero más de 3 meses, el plan de reestructuración no puede comportar el arrastre de socios. No se les pueden imponer cuestiones que en situaciones normales requerirían su apoyo. Pero sí puede suceder eso en esta segunda etapa. Cuando queden menos de 3 meses, el plan de reestructuración lo pueden poner en marcha los acreedores y puede arrastrar a los socios. Y eso, hablando en plata, puede significar que se queden sin la empresa. Entonces, sea cual sea la solución que se dé a ese plan de reestructuración, la venta de una unidad productiva, que puede producirse en esa etapa de insolvencia probable, se puede llevar a cabo en esa etapa de insolvencia inminente y puede consistir pues, en la venta de la unidad productiva prácticamente de toda la empresa. Por supuesto, en el concurso de acreedores también cabe solicitar pues, el concurso acompañando una oferta vinculante, se puede realizar la transmisión de la unidad productiva o se puede solicitar al juzgado pues, que designe a un experto para que solicite ofertas, ¿no? Eso que se conoce con el anglicismo de pre-pack, ¿no? Bueno, ahora aquí nos vamos a ocupar, como decía, del plan de reestructuración y teniendo en mente pues, esa línea roja
a la que no debemos aproximarnos, ¿no? Bueno, vamos a hacer zoom para entrar un poco en el detalle ya de estas cuestiones prácticas que nosotros pues creemos útil compartir. Bueno, la primera cuestión, tenemos ahí esa línea roja. Como decía, el diagnóstico de la empresa y ese, digamos, objetivo que le gustaría alcanzar y esas alternativas, pues se traducirán en una hoja de ruta para alcanzar esa situación, pues que la compañía considera deseable. Bien, esa hoja de ruta puede consistir a lo mejor en vender la empresa, en buscar un socio que se incorpore al capital, o puede consistir oye, pues tratar de convencer a un grupo de acreedores significativo para que nos apoye. Eso se traducirá en una propuesta de plan de reestructuración y conviene, a nuestro modo de ver, disponer de una valoración de la empresa, porque si vamos a buscar socios, pues como es lógico, habrá que disponer de una valoración de la empresa, pero también porque nos va a servir para otros cometidos. Por ejemplo, debemos contar con la financiación interina, es decir, la financiación mientras estemos desarrollando las negociaciones. Y naturalmente, pues quien nos vaya a ofrecer financiación, si es alguien ajeno al circuito bancario, pues querrá conocer en qué magnitudes nos estamos moviendo. También tendremos que tener preparado un plan relativo a las relaciones públicas o a la comunicación con nuestros grupos de interés, sean medios de comunicación, empleados, proveedores, prensa, etc. Bien, cuando ya tengamos todo eso preparado, es el momento quizá de ofrecer a nuestros principales acreedores, que pueden ser las entidades financieras de cabecera o de mayor relevancia, la firma de un pacto pues para negociar, o como se dice en la expresión inglesa, pues un pacto de standstill, es decir, por el cual las entidades financieras me mantienen abiertas las líneas de financiación a corto plazo, las líneas de descuento, de confirming. Yo me comprometo pues a no gravar bienes pues para conseguir otra financiación y bueno, pues seguimos negociando para alcanzar un pacto que es, creemos, lo que siempre hay que intentar conseguir. Bueno, es posible, como ya sabemos, y porque además el supervisor bancario se lo exige a las entidades financieras, que si la propuesta que la empresa va a hacer se sustenta en un plan de negocio, hombre, pues que ese plan de negocio lo revise alguien independiente para que sea, bueno, pues razonablemente viable. Quizá por inercia de los acuerdos de refinanciación, que ya no existen, como sabemos, que ya han sido sustituidos por esta nueva figura, existía la costumbre, que no digo que haya que aceptar, de que, bueno, pues es el coste de esa revisión independiente, lo debía realizar alguien elegido de entre una terna propuesta por los bancos y pagarlo la empresa. Bueno, esto hay que negociarlo, no tiene por qué ser así, pero si hay alguna experiencia práctica que me gustaría compartir es, aun si aceptamos eso, no elijamos al más barato de los tres, porque esto en ocasiones lleva a trabajar con firmas que sorprendentemente acaban en esas ternas y que tienen un nivel técnico pues muy deficiente y esto retrasa el proceso y acaba siendo pues mucho más caro. Naturalmente se le puede plantear a las entidades, oye, voy a elegir yo como empresa una terna y tú seleccionas de esa terna a uno. Y me aseguro de que esa terna pues es de firmas que tengan experiencia haciendo ese tipo de cosas y que las hagan bien, ¿no? Naturalmente, si la empresa no consigue ese pacto para seguir negociando y ve que las cosas no avanzan con el ritmo que sería deseable, puede poner en marcha una comunicación de negociaciones al juzgado, que le va a conceder una especie de escudo protector durante 3 meses, durante el cual no va a ser posible iniciar ejecuciones contra activos necesarios para su actividad y tampoco se van a poder cancelar contratos de financiación que sean necesarios. Y esto es esencial. Como se pueden ustedes imaginar, el banco, si quiere presionar a la empresa, pues lo que va a intentar es cortarle la financiación, decir que cancela esa línea de descuento o esa cuenta de crédito o esa línea de confirming, porque claro, hay una cláusula en el contrato que establece que si la empresa entra en esta situación, permite. Bien, pues esas cláusulas es como si no estuvieran puestas. Y nosotros hemos tenido en algunos procesos que llevamos en curso
que requerir al banco en concreto. Tengo que decir que no eran ninguna de las dos entidades que hoy están aquí, que se han comportado en esos procesos con absoluta profesionalidad, pero quizá otras, pues quizá porque son más pequeñas, hemos tenido que requerirles, no han hecho caso y solo se han plegado cuando el juzgado les ha tenido que requerir con expresa advertencia de que incurrían en el delito de desobediencia si interrumpían ese contrato, ¿no? Luego, esto es algo que tenemos que manejar porque ese tiempo se traduce en semanas que la empresa va a estar sin esa financiación. Bueno, aquí es quizá el momento oportuno de proponer que se designe a un experto en la reestructuración que puede hacer suyo o no la valoración que tenga la empresa, que igual dice, pues a mí eso no me sirve. Disponer de esta valoración de la empresa es esencial para el proceso de negociación. No podemos pretender alcanzar lo mismo cuando el valor de la empresa, por ejemplo, es inferior a su patrimonio neto que cuando es muy superior, porque obviamente estamos en una situación muy difícil. Y desde luego si estamos buscando pues algún tipo de socio o pedirle a los accionistas que pongan más dinero, etcétera. Bueno, hay aquí una cuestión esencial. Por supuesto, esta comunicación de negociaciones que se hace al juzgado debe realizarse con el carácter de reservada. Es decir, nadie lo conoce, salvo que llegue el momento en el que alguna entidad bancaria o algún proveedor de otro tipo, como puede ser pues, un proveedor de energía que pretenda cortar el contrato por esa situación, hay que decirle, mira, pues esto no lo puedes hacer porque este contrato pues, se ha indicado que es necesario para el proceso de reestructuración. Claro, aquí es donde entra en funcionamiento la relevancia de contar con ese plan de relaciones públicas o con una consultora de comunicación o con el equipo interno de la empresa, si ya lo tiene. Porque es posible que que esa comunicación, que teóricamente es reservada, se filtre de manera interesada para tratar de perjudicar a la empresa. Hemos visto nosotros alguna entidad financiera, no es ninguna en la que estamos aquí, que en un caso en el que estamos llevando, que va a terminar bien con acuerdo, pues ha contactado con los proveedores de la empresa para decirles que es que la empresa había esta comunicación. Claro, es un comportamiento que yo no consigo comprender porque va en contra de los intereses de la propia entidad. Eso puede precipitar a la empresa a la insolvencia y, por supuesto, perjudicar a esa entidad que ha tenido ese comportamiento. Bien, si esas negociaciones en el plazo de 3 meses no se consiguen completar, formalmente se pueden prorrogar, pero ahí ya necesitamos el apoyo al menos de la mitad de los acreedores que vayan a resultar afectados. Pero esta prórroga, y atención porque esto es importante, va a ir al registro público concursal y por lo tanto pues va a tener una difusión importante. Por supuesto, cuando hablaba antes del pacto para negociar, la compañía en esos momentos debe preservar la tesorería para mantener sus operaciones. Puede pactar con sus financiadores que no se amorticen determinadas cuotas de préstamos, por ejemplo, a largo plazo, pero a pesar de todo tener disponibles las cuentas de corto plazo. Claro, si se produce un impago, a los 60 días el banco lo va a comunicar a las entidades de evaluación de riesgo de crédito y eso seguramente pues, va a llegar a las crédito y caución y similares y va a acabar afectando a los proveedores. Luego, es un motivo para que controlemos esas relaciones públicas, esa comunicación, pero sobre todo, y ahí está nuevamente reflejado, para que nunca traspasemos la línea roja, porque si la traspasamos vamos a entrar en una situación en la que ya el plan de reestructuración podrá comportar el arrastre a los socios, es decir, la conversión de deuda en capital o la venta de la unidad productiva. Eso es, a mi modo de ver, pues el mensaje que me gustaría que se llevaran los empresarios que nos estén viendo, ¿no? Ni que decir tiene, como decía antes, que si no gestionamos bien esa comunicación, la compañía se puede ver precipitada pues, a esa situación de insolvencia, ¿no? Bueno, pues eso sobre el mensaje principal que yo querría transmitir y ahora pues 3 ideas un poco básicas sobre el punto de partida, ¿no? La recomendación esencial es que la empresa contraste cuanto antes la percepción que tenga del origen de los problemas con asesores externos, porque alguien de fuera te va a contemplar con objetividad y a lo mejor te alumbra alguna solución que tú no estabas viendo. Y desde luego es necesaria la colaboración
entre los asesores recurrentes de cabecera de la compañía, sean de tipo jurídico, sean de tipo consultores o financieros, con los especialistas que se vayan a ocupar de este asunto. A los especialistas que se les vaya a encargar este proceso hay que exigirles referencias y hay que contrastarlas, llamando a las empresas a las que hayan ayudado y confirmando que efectivamente pues es el perfil que estamos buscando. Ni que decir tiene que los asesores de la empresa no pueden ser los mismos de los acreedores. Yo me sorprendo a veces que alguna empresa, claro, que nos acaba llamando a nosotros, empieza a negociar y comparte despacho de abogados con uno de sus principales bancos. O asesor financiero con el auditor de su principal financiador. Claro, si tú quieres llegar a una negociación y plantearla con firmeza, ahí se va a producir un conflicto de interés. Dicen, no, pero es que me dicen que tienen murallas chinas. Mira, esos son cuentos chinos, porque si todo va a la misma cuenta de resultados y tu empresa tiene menos importancia que un banco, pues ya sabemos qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Así que independencia a la hora de abordar estos procesos. Y por último, a nuestro modo de ver, y más con el enfoque de esta nueva situación en la que se apuesta por sacar de los juzgados la mayor parte del proceso, es necesario un equipo multidisciplinar que aborde las cuestiones financieras y jurídicas desde el momento cero y que actúe con agilidad, sin olvidarnos, como decía, de las cuestiones de comunicación. Naturalmente, si la compañía, por ejemplo, ha emitido bonos en el mercado internacional, pues es posible que sea aconsejable, oye, pues disponer de una firma que tenga un reconocimiento internacional, pero si no es el caso, a lo mejor no es imprescindible, ¿no? Bueno, por último, insistimos, se trata de buscar un acuerdo, pero con un plan B preparado. La mayor parte de los asuntos en los que intervenimos acaban en acuerdo, a pesar de que últimamente, cuando los bancos saben que vamos a intervenir, pues alguien se preocupa, no digamos ya los fondos de inversión, a raíz de los asuntos que han ocurrido en los últimos días, ¿no? Alguien dice, no, yo no quiero que me pase lo de Celsa, quiero que me pase lo de Single Home. Bueno, pues lo que hay que hacer es actuar pronto. Como digo, hay que buscar un acuerdo, pero con un plan B preparado, porque si no tenemos el plan B, no hay negociación posible, solo va a haber cesiones sucesivas. Hay que hacer hincapié en la financiación interina y la nueva financiación. Hay que disponer de una valoración de la empresa hecha por profesionales acreditados. No sirve la que haya hecho pues, nuestro primo ni la que haga internamente la compañía. Y desde luego, muy tempranamente hay que empezar a explorar quién va a ser el posible experto al que se le va a proponer hacerse cargo de la reestructuración y, por qué no, considerar si es oportuna la figura de un gestor interino, si a lo mejor hay alguna roce personal de los directivos o incluso entre los socios, y desde luego reitero la importancia de la comunicación. Por último, a nuestro modo de ver, es preferible delegar la negociación en asesores especializados y creemos que no suele ser recomendable que cuando la gestión coincide con la propiedad se implique directamente en las negociaciones, porque en ocasiones se han producido ya pues una cierta tensión que llega a lo personal, que como intervenimos los profesionales, pues eso no se produce. Y prueba de ello es que hoy estamos aquí pues con CaixaBank y con Banc Sabadell, a pesar de que en algunos otros asuntos, oye, pues estamos defendiendo cada uno legítimamente los intereses que nos corresponden. Bueno, pues yo termino aquí y ahora pues vamos a dar pie a la parte más relevante de esta. Déjame, Guillermo, la verdad que no voy a entrar con las preguntas, pero sí te voy a comentar una cosa y como es buena, interrumpo. Hay dos cosas que me han gustado mucho de lo que cuentas. Una es el fondo y otra es la forma, pero es que la forma transmites una tranquilidad, un sosiego tan imprescindible en esos momentos donde el empresario está tan tensionado cuando llega a buscaros. Creo que es una virtud que tienes, Guillermo, personalmente. Y que transmites una tranquilidad es como el médico este que te deja enhorabuena. No es tan fácil porque hay mucho asesor agresivo en estas cosas y tú no. Tú tienes otras formas. Muchas gracias por ser así. La verdad que Bueno, me ha encantado. Eso es porque nos consideramos en nuestra casa y cuando uno está en su casa, pues habla con tranquilidad. A veces me critican lo contrario, me dicen, oye, hablas muy despacio y en el ámbito de la reestructuración no hay un minuto que perder. O sea que, bueno, hay que buscar un equilibrio. En fin, vamos a lo importante.
Perdón que interrumpa, Guillermo. Yo simplemente quería recordar a todos los asistentes que podéis formular preguntas a los ponentes, los que estáis de manera presencial levantando la mano y los que están de manera telemática a través del chat habilitado en Zoom. Muchas gracias. Bueno, pues quizá voy a empezar por Lluís. Bueno, entiendo que tú intervienes en una etapa más temprana de las dificultades de la compañía como responsable pues de la asesoría jurídica de reestructuraciones de la entidad con el mayor volumen de activos en España. Bueno, pues una opinión general. ¿Qué valoración te merece este sistema pues, a la luz de los meses que llevamos de práctica? Oye, muchísimas gracias, Guillermo, y un placer estar con vosotros hoy. La verdad que encantado con el contexto, las mesas, la organización y felicidades por la intervención. Haciendo un poco de recapitulación, ¿no? En septiembre entró en vigor una nueva, o sea, se reformó la ley concursal, venía de o sea, Europa nos había marcado el camino con la directiva, pero yo creo que sí que primero deberíamos de hacer todos como punto de partida, una primera reflexión de que en España el derecho de la insolvencia o el derecho concursal o el concurso de acreedores pues no ha funcionado en los años en que ha estado vigente. No hace falta decir que en un porcentaje altísimo de más del 90% acababan en liquidación, las que conseguían lograr un acuerdo y un convenio, mucho tiempo, mucha litigación en el juzgado, un coste al final que perjudicaba a todo el mundo, ¿no? Tanto para la viabilidad como para la recuperación de los acreedores en sentido amplio, no financieros, o sea, también pensando en trabajadores, crédito público, o sea, al final no lo habíamos hecho, yo creo que no lo hemos hecho, y la crítica es a todos, a todas las partes, a todos los operadores, o sea, no hemos sido capaces de, con la legislación que teníamos, pues hacerlo todo lo bien que seguramente debíamos, ¿no? Entonces, desde Europa nos mandan aprueban una directiva, ¿no? que es la que ha provocado la incorporación y la reforma de septiembre, y básicamente el mensaje que en mi opinión, se nos ha mandado a todos es, uno, anticípense, que la situación no sea de superar la insolvencia, sino de prevenirla. Yo creo que en este punto, con la ampliación del espectro temporal a 2 años, es posible. Y dos, por favor, háblense, escúchense, lleguen a acuerdos, porque es con el acuerdo y el pacto, y no tratando de imponer ni de un lado ni de otro, pues su voluntad, ¿no? O sea, lleguen a consensos, y ahí está el tema de los planes de reestructuración que muy bien ha explicado Guillermo, y los planes de reestructuración consensuales. Es decir, los que están de acuerdo todas las clases de acreedores con el deudor, con la empresa, firman un acuerdo, viabiliza, no hay litigación, es rápido, no hay juzgado, no hay tiempo que se pierde, ese minuto, ese día, ese mes, ese año. O sea, yo creo que ahí es donde deberíamos de intentar poner el foco todos para que esto salga mejor de lo que teníamos antes. Entonces, la valoración un poco que hago de esos 6 meses, desde septiembre, sí, 8 meses, que llevamos, es que tenemos una buena ley, tenemos buenas herramientas, lo estamos empezando a hacer bien, hay bastantes, o sea, son bastantes más planes de reestructuración homologados ya a día de hoy de los que seguramente esperábamos, con éxito, además, pero empiezan a veces a saltar cuestiones que nos vuelven a trasladar en el pasado, en la litigación, el conflicto. O sea, no nos dejemos al final intoxicar, voy a utilizar la palabra intoxicar, aunque tampoco no es una intoxicación, ¿no? Pero, o sea, anécdotas o casos singulares muy especiales que puedan ser muy públicos, de arrastres de socios que comentaba Guillermo, de imposiciones de planes con un único acreedor a todas las clases, el de single home que también comentaba Guillermo, existirán, y existirán seguramente para bien de los acreedores y de la viabilidad de la compañía, pero donde tiene que estar el foco, en mi opinión, y donde tienen que estar la mayoría de los planes de reestructuración,
es en el consenso, en el plan consensual y en el acuerdo. Y para eso, pues al final es anticiparse, ser transparente, ponernos de acuerdo ya en la designación del experto para que luego no hayan miedos, intenciones de modificarlo. O sea, todo lo que se haga en consenso desde el primer momento tiene muchísimas más probabilidades de acabar pronto y bien que si no se utiliza ese camino. Pues bueno, muchas gracias. Yo desde luego comparto tu visión sin ninguna duda. Además, me parece que para una empresa pues enfrentarse con el conjunto de sus acreedores a futuro pues no es el mejor panorama. Sin embargo, Sergio, eso no es lo que siempre sucede. Como director de proyectos singulares en Banc Sabadell, pues digamos que a ti llegan cuando las empresas ya pues se le han cerrado todas las puertas de la financiación tradicional y bueno, pues me gustaría conocer, dada tu extensísima experiencia al frente de este tipo de situaciones, bueno, ¿qué valoración te merece pues esta nueva normativa que tenemos, estos meses que llevamos transcurridos? Bueno, yo lo primero que diría es que desde el punto de vista de las cosas que salen un poco torcidas y no se logra el plan consensual que deseable, ¿no? Ahí es donde, digamos, hay otra parte de la ley donde todavía no tenemos suficiente bagaje y todavía estamos intentando ver de afinar alguno de los aspectos de cómo se ha de aplicar. Y es una cosa que hemos de desarrollar conjuntamente todos los actores de esto, incluyendo a los propios jueces, que hay cosas pues, que les pueden en estos momentos todavía sorprender y que incluso el legislador pues, probablemente no tenía muy presente cuando preveyó la ley, ¿no? Pues, por ejemplo, pues temas como la valoración de empresa. La valoración de la empresa, punto crítico, como señalaba Guillermo, es uno de los temas, pues, por ejemplo, que se está viendo que hay disputas sobre el valor de la empresa. Yo que mi origen es de valorador de empresas cuando dejé la universidad y sigo siendo un fan de esa excentricidad, pues realmente es un tema complejo, no llega a unos únicos, a un único valor según cómo se miden las cosas y eso lleva a que sea un tema ya disputable. Y entonces entramos en aspectos pues, que llevan ya a qué plan de reestructuración podamos a poder hacer según cuál sea el punto de partida, porque los actores que pueden cambiar de quiénes son los que pueden tener este protagonismo, salvo que hagamos una cosa que señalaba Guillermo, que empecemos pronto. Entonces el que manda, el que conduce, sin duda es la empresa. ¿Vale? Es el que puede conducir. Si no, ya entramos en otra fase en la cual, con todas estas disputas sobre el valor de empresa, sobre quién es el experto, etcétera, esto se va complicando. La verdad es que yo que estoy y he llevado más proyectos de cuando lamentablemente no se ha llegado a una solución consensual, todavía hay un retraimiento de esos inversores alternativos hasta ver cómo realmente aplicamos esto. Eso tiene dos consecuencias. Y me remito a la apertura de la jornada. El que demos confort en cómo aplicamos la ley en España va a repercutir en dos cosas. Uno, que de verdad los buenos negocios puedan subsistir, desarrollarse y crear riqueza, que es el objetivo principal de la ley, como mejora, como decía Lluís, versus versiones anteriores, en que haya más ese factor. Eso va a producirse si realmente la aplicamos de manera eficiente. Dos, recoge la reclamación que a micro cerrado hacía José Antonio. ¿Y por qué los tipos de interés son más altos? ¿Por qué no suben? Oiga, pues cuanto más claridad haya de ¿y si las cosas se tuercen? ¿Cómo vamos a resolverlo cuando se tuerza? ¿Y qué va a ocurrir? El tipo de interés, los márgenes, no lo que hace el Banco Central Europeo no lo podemos controlar, pero al menos los márgenes a los cuales se va a poder acceder a los créditos, si hay claridad en cómo se resuelven las cosas, eso redunda en que el tipo de interés va a ser más bajo, porque con más claridad hay una menor percepción de riesgo por el que ha de prestar el dinero, se llame banco, se llame cualquier fórmula de inversión alternativa, cualquiera que tenga que poner el dinero o tenga que poner su propio dinero
el capital de la empresa y todo eso que nos ayude a hacer las cosas claras, ágiles, rápidamente, es a lo que va la ley. Lamentablemente tengo que decir que de momento estamos en el camino de recorrer, de sentar las bases y lo hemos hacer muy bien todos estos primeros casos que nos han. Bueno, hay una pregunta que tenía aquí apuntada para hacerte más tarde, pero te la voy a plantear ya. Uno de los motivos teóricos de esta nueva regulación era poner a España, digamos, en el mismo sitio que puedan estar, por ejemplo, Países Bajos a la hora de recibir pues, asignaciones por parte de fondos de inversión en situaciones especiales. ¿Tú crees que la nueva regulación puede favorecer que haya en España pues, una mayor disponibilidad de financiación alternativa para situaciones especiales, dejando de lado pues que, por supuesto, el entorno financiero, como apuntaba José Antonio, pues se ha endurecido para todo el mundo, incluso para las empresas que están perfectamente bien, claro, pues con un Euribor del 3,70 y pico, creo que estaba hoy, pues es muy complicado. ¿Crees que favorecen algo? Sí, yo creo que una de las grandes motivaciones para que peleemos esto es que el entorno confortable y conocido para lo que es la inversión internacional, que han sido los esquemas del Chapter 11 de Estados Unidos y el equivalente británico, y que ya tienen una cosa bastante más similar en Países Bajos, estamos consiguiendo con una adecuada uso del instrumento que tenemos sobre la mesa, de tener un entorno suficientemente bueno, adecuado. Incluso el otro día estábamos disputando sobre cosas, perdónate la digresión, sobre la doble LUSCO, y que incluso podríamos obviarlas. O sea, tener una legislación muy parecida a lo que tiene en nuestro entorno europeo, y en la medida que se asemeja a los instrumentos que tienen en sus jurisdicciones de origen las sedes de los fondos, eso va a permitir que fluya mejor el dinero hacia España. Bueno, como habíamos dicho que el objetivo hoy es compartir experiencias que puedan ser de utilidad para los empresarios, vamos a decir que eso es la doble LUXCO, es una sociedad luxemburguesa donde es más fácil ignorar en las acciones de la compañía española que solicita financiación y que si no paga, bueno, pues significa lo que decíamos al principio, que se pierde la propiedad de la empresa. Luis, en fin, pensando en nuestros empresarios, ¿qué consejo darías a quien está al frente de una compañía, la directora financiera que se empieza un poco a preocupar porque puede acercarse a una situación difícil? A ver, yo, volviendo un poco al mensaje de antes, creo que deberíamos intentar, es difícil, pero deberíamos intentar cambiar la mentalidad. Seguramente el nombre de derecho concursal o derecho de la insolvencia pues no ayude, ¿no? En Francia lo llaman, se traduciría como derecho de la salvaguarda, que es como mucho más bonito, ¿no? Imagínate derecho de la viabilidad, o sea, la gente ya cambiaría, pero como lo seguimos llamando derecho de la insolvencia o derecho concursal, pues asusta un poco, ¿no? Y es comprensible. Yo el mensaje que intentaría dar a la directora financiera de la empresa que está preocupada es el de que, siendo difícil y entendiendo la preocupación perfectamente, que trate de anticiparse, que trate de comunicarse bien, transparencia, que la comunicación sea fluida y sobre todo que se anticipe lo más posible, ¿no? O sea, que no esperemos a estar en una situación ya de insolvencia actual o inminente en la que comentabas antes, ¿eh? O sea, si nos dan ese margen de poder hacer un plan de reestructuración, modificar la deuda y prevenir la insolvencia con 2 años de antelación a la situación de insolvencia, pues hagámoslo. O sea, o tratemos de hacerlo y sin miedo. Es difícil, porque tenemos la experiencia todos que tenemos y tenemos en la cabeza un poco lo que hemos vivido en el pasado, pero con la nueva normativa y la directiva europea es lo que yo creo que deberíamos de intentar hacer. Esa sería la... Bueno, pues ahora ya te voy a plantear una pregunta un poco más dura. Cumplo instrucciones expresas de nuestro presidente. Bueno, estamos de acuerdo en que las empresas deben anticiparse, pero en ocasiones hemos visto que hay algunas entidades, insisto, no las vuestras, que consideran que, bueno, que si el empresario no puede pagar, pues que tiene un problema y que lo debe resolver él solo. Y, hombre, parece
más razonable que si una compañía termina mal, pues eso acabe afectando a todo el mundo, incluidos los acreedores, y por lo tanto el consenso al que también se refería Sergio, sea más fácil alcanzarlo si somos conscientes de que todo el mundo tiene que arrimar el hombro. No sé, yo he estado mirando a qué podía obedecer esto. Es posible que a lo mejor la normativa de supervisión prudencial, Banco Central Europeo, Banco de España, os esté limitando un poco a la hora de llevar a cabo estas cuestiones. O sea, en concreto, ¿os penaliza conceder un plazo largo, aunque objetivamente sea lo que necesita la empresa, porque entonces tenéis que dotar provisiones? Porque quizá estamos aplazando el problema. A ver, el tema de las dotaciones evidentemente influye, o sea, no puede no influir, ¿no? Pero evidentemente no es lo mismo una reestructuración con una carencia inicial de, me lo invento, de 5 años que de 1. Y no es lo mismo constituir un tramo no mal llamado, yo también le cambiaría el nombre a eso, no sostenible bullet a 10 años, que hacerlo con un calendario gradual. O sea, eso depende, pero de lo que creo que se trata es que si te anticipas, probablemente consigas un calendario y un ritmo de amortización y unos pagos y unas quitas y unas esperas mucho más favorables también para cubrir ese prisma de las dotaciones que satisfaga más a los acreedores, ¿no? Ese seguramente sería el punto. Es que lo digo por lo O siguiente. sea, yo creo que en cuanto a objetivamente, el hecho de hacer la comunicación de apertura de negociaciones o de tramitar un plan de reestructuración, objetivamente no es una cuestión que te implique directamente un aumentar dotaciones. El tema es el contenido del plan, el subjetivo de cómo está la situación. O sea, ese es en mi opinión, salvo que haya una circular nueva que desconozca, que diría que no. Esa es un poco la... Bueno, es posible que tengan que modificar o adaptar alguna cuestión. Yo creo que eso, o sea, Sergio. lo que nos pasa muchas veces, lamentablemente, o no, por suerte, pocas veces he tenido que discutirme de esto. Lo que querría explicar sobre este tema es que cuando hablamos de provisiones parece, bueno, pues una cosa que hace el banco. No, oiga, es que eso significa que los accionistas del banco ponen capital para cubrir esa provisión. Entonces eso encarece mucho ese préstamo para el banco, ¿no? Entonces esto, yo creo que desde el punto de vista de los empresarios, entender que eso obliga a que los socios pongan dinero hace entender por qué es una situación preocupante, ¿no? para los bancos, ¿no? Estamos acostumbrados nosotros a hablar en términos de provisiones. 2, hay sí un puntito que puede cambiar algo respecto a los bancos en el tema normativo, que efectivamente yo he sentido esta presión del banco supervisor de que ante una reestructuración de una empresa, uno dice, oiga, pues usted la tiene que calificar como fea, mala, entonces le tiene que provisionar. Y lo que debemos dedicar es esfuerzo, y es parte de nuestro trabajo, convencer, como decía Lluís, decir, oiga, si hemos hecho una reestructuración o una refinanciación adecuada, un plan adecuado, no sé qué, oiga, esto podría haber sido un problema, pero como nos hemos adelantado, no es un problema. Entonces ahí sí que es verdad que, digamos, como bancos, tenemos la obligación de hacer comprender al regulador bancario que no puede desmarcharse de lo que la propia Comisión Europea nos está diciendo, que es viabilicemos las reestructuraciones anticipándonos, etc. Claro, yo hacía esos dos comentarios porque en ocasiones pues hemos oído en los medios de comunicación, bueno, la oleada de concursos, etcétera. Bueno, hay un punto que apuntaba Lluís, yo creo que positivo, al menos en la denominación. Si empezamos a hablar de reestructuración, parece que al menos de momento tiene una menor connotación peyorativa que hablar de concurso, que ya lo asociamos con algo negativo, aunque no necesariamente tenga que ser así, como demostramos a finales de enero con el empresario Luis González, ¿no? Pero bueno, sí me gustaría hacer la siguiente reflexión. Si los planes de reestructuración consensuales que se están homologando ahora con aprobación de todos no son lo suficientemente ambiciosos para lo que necesita la empresa por presión del supervisor bancario,
¿no estamos aplazando el problema? Futuros concursos. Yo a veces lo pienso y digo, bueno, no sé qué sucede, si es que en fin, importantísima devoción por el fútbol que hay en España, pues nos lleva a esto de patadón a seguir y ya veremos lo que pasa. Mira, yo en este punto realmente lo que me gustaría es insistir en que lo que tenemos que ir es a buscar esas soluciones que realmente son soluciones y no aplazamientos del problema, porque eso nos causa como economía un daño añadido. Que, vamos, yo con algún cliente mío ya lo hemos vivido. O sea, una empresa que va consiguiendo aplazamientos y no afronta y no resuelve el problema, está ocupando un espacio en el mercado que no permite que aquel empresario que ha tenido una mejor trayectoria, es igual, quizá con un pelín de suerte, bueno, es igual, pero el resultado es que lo ha hecho mejor, no puede ganar esa cuota de mercado porque eso que denominamos la empresa zombie no está saliendo del mercado y no está dando la oportunidad a que alguien nos preste ese servicio. Y eso, pues, a las empresas que van mejor, pues les causa un problema porque tiene un competidor que, vamos, va con bombona de oxígeno ilegal. Dopado. Va dopado. Bueno, eso es indudable. No debemos perder de vista que estamos en una economía de mercado y que en una economía de mercado, pues la mayor eficiencia en la asignación de los recursos pues se consigue cuando no hay barreras a la entrada ni tampoco barreras a la salida. O tampoco debemos pensar que el objeto de la normativa sea mantener a toda costa empresas inviables porque al final perjudica a sus competidores. Y eso Yo, no Guillermo, creo que al final se trata de que continúen con la actividad en las manos del mismo empresario, mismos socios, las que sean viables y las que no. Hay también reforma en cuanto a venta de unidad productiva, que puede mantenerse la actividad en liquidación, en sentido amplio de actividad, o concurso puede acabar siendo también la opción. O sea, al final es que viabilicen y reestructuren las que tengan viabilidad y las que no, que concursen, ya sea venta de unidad productiva, ya sea concurso ordinario, digamos, pero también cuando antes. No creo que deba alargarse o postergarse como... O sea, eso es lo que se venía haciendo antes, seguramente, y sin las herramientas y sin la reforma, ¿no? Se llegaba muy tarde al concurso y ya en un estado de difícil superación, ¿no? Y por eso el 90 y pico % de liquidaciones, que hay casos de éxito también en concurso, o sea que el mensaje, ha habido empresas que han aprobado convenios, empresas muy importantes, conoces alguna muy de cerca, ¿no? Pero al final se trata de saber por qué carril hay que ir, ¿no? Pero el mensaje que daba antes es el de reestructurar anticipándose. Ese era no el de alargar sin... Sí, no, yo estoy de acuerdo con tu planteamiento, pero ya por descender un poco a las cuestiones más prácticas, que como decíamos era el objeto, ¿no? Estamos de acuerdo en que las empresas deben anticiparse y que hay que, oye, pues contactar con los bancos principales, pues, y con esa propuesta, con la evaluación, con todo preparado, pero luego es verdad que hemos visto que a veces se eternizan las respuestas por parte de las entidades. Yo soy consciente que también, oye, pues habéis tenido vuestros procesos de que hay menos personal, hay más trabajo, pero lo cierto es que primero interviene el equipo comercial, luego el de reestructuración, luego que si los órganos colegiados, el comité, el no sé qué, y es que en ocasiones es que tenemos la sensación de que mientras no deje de pagar no se avanza. Entonces, ¿a qué puede deberse esto? Pues claro, por otra parte, tampoco queremos aconsejar a las empresas, oye, abiertamente deja de pagar porque si no, no avanza. ¿Qué hay que hacer en estos casos? Bueno, yo seguramente, o sea, nadie es perfecto, los acreedores financieros tampoco. Seguro que a veces tardan en dar respuesta, cuesta encontrar el interlocutor válido, puede pasar. Tenemos una normativa que tiene 7 meses de vida, o sea, estamos todavía aterrizando, no sé, práctica, experiencia, insistir, y seguro que mejoramos todos por la parte de acreedores que corresponda, por la parte de empresarios también. Y al final, o sea, si eso sucede, yo en los casos concretos de práctica que tal, la verdad los desconozco. Yo espero que se encuentre un buen interlocutor y que se avance rápido y que eso no suceda o suceda lo mínimo. Si sucede, que espero que no, que tienda a que cada vez pase menos y que todo el mundo coja más agilidad y más flexibilidad.
Yo creo que aquí hay dos, una posición que digamos que cada vez tiene más sentido desde el punto de vista de la gestión de una empresa que es un banco, que es un intento de que el equipo comercial que estuvo en la relación con el cliente inicialmente se responsabilice de las etapas tempranas de incidencia. Vamos, y déjame que ya quitemos la palabra, bueno, hablemos de incidencia. Porque hay que, temprano es alerta temprana, antes de y se impague nada, como decíamos todo el rato. Entonces, que ese equipo, por un lado, se responsabilice, pues se le exige una responsabilidad de que, oiga, usted trajo este cliente, ¿qué está pasando? Arreglo. Dos, es que es el que mejor conoce al cliente, con lo cual probablemente tiene sentido que intente explorar alternativas con el cliente en esas etapas tempranas de, oye, ¿qué podemos corregir? ¿Qué alternativas tenemos encima de la mesa? Y también, supuestamente, debería haber una relación de relativa confianza, sabiendo a dos lados de la mesa, pero dos profesionales que están a dos lados de la mesa, pero que intentan buscar una solución en común, ¿no? Entonces, eso se intenta. Ahora bien, probablemente, bueno, seguro no tienen el conocimiento, porque nadie puede ser experto en todo, de todo lo que nos pueda aportar en materia de reestructuraciones la nueva ley, como lo podían ser la anterior. Entonces, necesitas un cierto equipo experto. Ese equipo experto también es alguien, bueno, que sinceramente, o sea, también da otro punto de vista. Lo mismo que Guillermo le pedía al empresario de que no solo sea él el que mire hacia dentro de su empresa, evalúe el problema, valore cómo salir de él, sino que busque otra visión. Desde la parte de los bancos tenemos esa misma perspectiva. Oiga, el comercial tiene una visión de una relación de largo plazo y viene un experto en estas situaciones que empiezan a emproblemarse a que aporte su visión también, ¿vale? Eso como gestión razonable de la empresa llamada banco, ¿no? Adicionalmente, pues por ahí siempre está la regulación bancaria que también obliga a que intervengan en ciertos momentos pues, distintos actores dentro del banco para asegurar una gobernanza adecuada de estos procesos. Esa gobernanza adecuada de estos procesos tiene dos complicaciones. Una, esta que ya mencionaba, de que obligue a pasar unos procesos, vamos a decir, más rígidos, sujetos a unos procedimientos más duros, y eso alarga los procesos, no hay duda. Una separación de los equipos que lo miran en estos procesos y que por tanto duplican la gente que lo puede estar mirando. Y luego otra cosa que en la exposición inicial apuntabas, Guillermo. Hay interlocutores que están quemados. Y eso ocurre en el lado de la empresa, de que, sobre todo, y cuando hablamos de esas patadas adelante que hablábamos, de, oiga, cuando ya usted me ha contado que dentro de 6 meses esto estará arreglado, pasan los 6 meses, no está arreglado, volvemos a lo mismo y tal, usted se quema como interlocutor. Pues dentro del banco pasa lo mismo. El equipo comercial, el comercial que ha presentado la solución internamente, que no, ahora sí, ahora lo hemos logrado. A la segunda vez que va al comité a volver a explicar que lo vamos a lograr y tiene que volver una tercera, la tercera le dice, no vuelva usted no ha perdido la credibilidad interna. Y eso obliga a un cambio de equipos también por una sanidad de la gestión. Y desde luego, es una cosa que no ayuda a la velocidad. Aceptado. Tenemos que lograr un equilibrio, una vez más, con la propia regulación bancaria y con nuestra gobernanza interna para que esto también le demos ese punto de velocidad. Aceptado. Bueno, desde luego ese es uno de los puntos por los que al principio yo compartía la experiencia de que no vemos aconsejable que los directivos de la compañía, particularmente cuando son además propietarios, se impliquen personalmente en este tipo de negociaciones, porque a veces ocurre esto, pues, pues ha incumplido un compromiso con su interlocutor comercial, el interlocutor comercial del banco está preocupado porque le va a impactar seguramente en su bonus si se cierra el año y esa operación pues hay que dotar una provisión, es decir, hay que apuntar en la cuenta de resultados un gasto y claro, hace todo lo posible para que el proceso se cierre antes de final de año. Bueno, el último trimestre del año pasado fue tremendo. Yo es que me he molestado en sacar las estadísticas de vuestro supervisor del Banco de España, que dice, número de operaciones dudosas. Oye, milagrosamente va descendiendo todos los meses, descendido, pero si estamos cada vez con más asuntos. Oye, y en enero suben.
O sea, hay un efecto calendario indudable, ¿no? De decir, oye, que no me estropee la cuenta de resultados y pasamos al siguiente punto. Pero otra cosa un poco más concreta, Sergio, ya cuando avanzan esas negociaciones, que llega un pacto, y dice, oye, pues mira, oye, la empresa no puede pedir financiación. O sea, ¿tú ves factible que haya una colaboración entre bancos y fondos cuando a lo mejor el banco no quiere que se incurra en más endeudamiento, el fondo está dispuesto a aportarlo, el negocio lo necesita? Porque es que si no, aplazamos un poco el problema, ¿no? Tú que tienes experiencia Sí, o sea, poniendo de acuerdo a fondos cuando los bancos ya no... a ver, yo creo que aquí tenemos una problemática que es conceptual del negocio del banco. El banco, su objetivo es otorgar créditos, que digamos es la sangre del circuito económico. Ahora, cuando estamos, y yo aquí diferenciaría claramente entre las situaciones en las cuales podemos llegar a una, vamos a decir, a una cosa que se soluciona con algo más de tiempo y un poquito más de dinero. Es un tema de calendarios, de, oye, algo se me ha torcido, pero lo podremos arreglar, incluso algo tan gordo como el COVID. O sea, oiga, con calendario, yo estoy pensando en algunas empresas, ya lo arreglaremos solo con calendario. Ahí es mucho más sencillo. Cuando la problemática es más profunda y estamos hablando de reestructuraciones importantes que van más allá de una reestructuración financiera en particular, cuando llevan a una reestructuración operativa, es el área más extrema, vamos a decir, al que me dedico yo, ahí el problema es que el banco debería adoptar una posición como si fuera un socio de la compañía, que así es lo que se le está pidiendo, y ese no es su métier, ese no es su cometido en la economía. Entonces, se le intenta ir un poco a contracorriente. Nosotros lo hemos intentado y en el pasado yo he hecho varias experiencias para el Banco Sabadell en ese sentido, en esa dirección, pero es que al regulador no le gusta que lo hagamos. Con lo cual, acabamos con cosas como esas que decía Luis de llamando deuda no sostenible, un nombre horroroso, no sé cómo lo pudimos diseñar, horroroso, cuando en realidad estamos hablando de que eso es una participación en el capital, en sentido económico, que se está pidiendo al banco. Y no es su objetivo. Entonces, ahí yo creo que la buena relación y el punto está en que deben intervenir otros actores cuya misión fundamental económica es precisamente el poner, vamos a llamarle un capital flexible, en el sentido de que puede ser capital, puede ser una casi deuda o algo así, y ahí estamos más hablando de unos fondos que se dedican a eso, o fondos que se dedican directamente a poner deuda en situaciones especiales, que entonces son esos fondos, pues porque sí, lamentablemente, que cobran otro tipo de interés, porque ya solo cogen esas situaciones que tienen pinta de poder ser problemáticas. Pero esto, Guillermo, está sucediendo ya, ¿eh? Yo te diría el tema de que la financiación interina o la nueva financiación no, en ocasiones no provenga del acreedor financiero clásico y venga de fondos o de personas especialmente relacionadas, empresas del grupo, con ahora la flexibilidad o menos, digamos, perjuicio que reciben, socios, tal, o sea, las fuentes evidentemente se están ampliando. Se están diversificando, ¿no? Bueno, desde luego, las razones para los empresarios que nos están oyendo de solicitar que el juzgado homologue ese plan de reestructuración, por supuesto, es que si luego las cosas terminan mal y el día de mañana pues hay un concurso de acreedores, primero que no se puedan rescindir esas operaciones que se hayan llevado a cabo. En nuestra función de administradores concursales, cuando lo designa el juzgado para llevar a cabo esa tarea, por supuesto, lo primero que vemos es si hay alguna operación que se ha realizado en los últimos 2 años y que haya podido ser perjudicial y, por supuesto, tratar de rescindirla. Dice que la nueva regulación contempla expresamente que esa nueva financiación tenga una protección del 50% en caso de concurso como crédito contra la masa y el otro 50% como crédito privilegiado. Incluso en ocasiones hay algunas entidades, bueno, yo cumplo a rajatabla tus indicaciones, José Antonio, que no quieren dar nueva financiación y dices, pero si ahora es cuando la puedes dar, ahora tienen la máxima garantía. Nos hemos llegado a encontrar incluso que estaba vigente todavía las líneas del ICO
para empresas afectadas pues, por la guerra de Ucrania, oye, había entidades que no querían utilizar eso que estaba disponible. Y off the record te dicen, no, es que no me interesa porque como es poco montante, poner en marcha todo esto. Y oye, pero en esta empresa necesita dinero. Ah, bueno, pues que lo pongan otros. O sea, unas cosas un poco extrañas. En fin. Bueno, yo aquí te preguntaría, hay alguna cosa muy concretita, ¿no? que ha ocurrido y que, pues por ejemplo, pues con el tema de las líneas ICO, que es una solución de emergencia, no es una solución a largo plazo, ha sido muy útil en un momento en el que era necesario que inyectara muchísima liquidez, pero luego plantea complejidades de gestión a futuro de las deudas y sobre todo si por medio tenemos temas de reestructuraciones. Aunque ahora esto, la verdad, aprovechando que estamos hablando de las líneas de ICO, las del COVID, digamos, desde hace, o sea, sí que es verdad que había ciertas dudas de si se podían incorporar o no en los planes, si los podían bloquear, si dificultaban la posibilidad de llegar a acuerdos, pero actualmente, digamos, yo creo que se ha mejorado y ha quedado claro qué porcentaje es el que tutela directamente el ministerio a través de Hacienda, qué porcentaje el acreedor financiero clásico. O sea, la claridad que se ha obtenido ahí, yo creo que es para felicitarse y está ayudando ya hoy a que se alcancen planes de reestructuración a pesar de haber ICOs, incluyéndolos en el perímetro de la reestructuración. O sea que, eso sí es para felicitarse y sí para tener en cuenta a la hora de si te inicias a intentar reestructurar la deuda. Sí, por supuesto que se pueden reestructurar. Otra cosa es que no se le puedan aplicar las medidas como, por ejemplo, convertir en capital. Claro, no va a estar el ICO ahí participando en todas las empresas, pero el resto, por supuesto, no. Yo me refería a una nueva línea distinta de ICO COVID que se puso en marcha y que creo que está vigente todavía hasta el 1 de junio para empresas afectadas por la guerra de Ucrania y que en algún sitio pues, no se han comercializado. Bueno, hay alguna cuestión de evidente actualidad que dejemos comentar, no vamos a hablar de Celsa ni de Single Home, pero sí comentaba Sergio antes de que empezáramos pues una cuestión sobre el proceso de negociación en el que si se lleva como nosotros consideramos, la compañía presentará su propuesta de plan. Lógicamente ese plan recibirá sugerencias por parte de sus acreedores. Naturalmente esos acreedores pues pueden tener otro plan distinto. No hay ninguna duda de que cuando se llega al juzgado solo cabe uno. Eso además no es ninguna laguna legal porque durante la tramitación parlamentaria se propuso esa opción y se desestimó explícitamente. Hasta el punto es así que, bueno, yo creo que ni siquiera en alguno de esos asuntos que circulan por ahí, pues ni siquiera se ha traído a la hora de impugnarlo. Pero sin duda, antes de llegar al juzgado, puede haber varios planes de reestructuración. ¿Qué puedes comentar, Sergio? Sí, mira, yo abriría en esto el tema de las distintas, en base a las distintas visiones y los distintos momentos, ¿no? Yo creo que en mi experiencia, y ojo, me estoy refiriendo probablemente a los casos más complicados o más extremos, podemos tener, hemos vivido tres visiones. Y lo cual conduce a, como mínimo, vamos a decir, tres tipos de planes. El primero, o ideas de plan, que luego se trata de intentar llegar a uno que es el que se implemente, o sea, pero como puntos mentales de partida. Yo creo que el primero es el que tienen, y déjame que empiece a hacer una diferenciación que me parece relevante, que es el socio versus la empresa. Que muchas veces tenemos esta confusión y que no son el mismo en la medida en que lo que la ley pretende proteger es la continuidad del negocio, la empresa, ¿no? El socio es un actor muy importante y, ojo, a veces lo que nos ocurre es que son parte de la empresa cuando además son la gestión de la empresa. Además, no solo son lo que había apuntado ahí en el capital, los que se han jugado su dinero en esta aventura, sino que además están en la gestión de la empresa. Entonces, eso también lleva al tema de la confusión de los papeles, a la dificultad de hablar que mencionabas antes, Guillermo. Claro, cuando el acreedor ve a un señor, ¿a quién está viendo? ¿Al director de la empresa o está viendo al socio, al accionista, al dueño de la empresa?
Entonces, eso también a veces es bueno, como decías, el separar para que se vea claramente cuándo habla uno y cuándo habla el otro, para clarificar, ¿no? Siempre, bueno, siempre, vamos a decir, casi siempre, el plan de negocio que tiene en mente el empresario, porque así debe ser, y esa es la naturaleza, el que fundó la empresa, va a ser un plan de negocio muy de continuidad y si acaso de un poco de crecimiento o de, oye, esto lo sacamos adelante. Yo creo que esta es la visión y es muy importante por eso saber qué es lo que nos ha llevado a una situación problemática, ese diagnóstico inicial. 2, sinceramente, los acreedores que hay y que son los que, estoy hablando, repito, de las situaciones extremas, los que van a sufrir el dolor de los problemas de, oiga, yo esperaba cobrar tal día y no me van a pagar tal día, pues estos tienen más resquemores en continuar. Con lo cual, vamos a ver una visión más de, ostras, cuanto menos dinero pongamos en esto y cuanto antes cobremos, mejor, ¿vale? Que probablemente eso, me da culpa, nos lleva a los patadas adelante, ¿no? Vamos a intentar a ver si recobramos en 18 meses en vez de en 5 años, ¿no? Y el 100% en vez de reconocer que, oiga, que esto hay que hacer una quita del 50, ¿vale? Entonces, esta es otra visión y al final es una visión muy importante porque son el sustento financiero que ha tenido la empresa para llegar hasta aquí, aparte de su fundador y accionista, que es el primero, se ha jugado su dinero, que debe sustentarlo y es la manera más fácil de seguir adelante. Pero si no es suficiente, luego podemos tener otra tercera visión, que es decir, alguien que dice, oiga, esto es un buen negocio, que ha sufrido un accidente y vamos a tirarlo hacia adelante. Pero para eso necesitamos, oiga, que ciertos cambios en la gestión de la compañía, en la forma de gestionar, que de mayor o menor alcance, que los acreedores actuales reconozcan que se siente, pero no se va a pagar en la manera completa que estaba previsto, ya no hablemos de quita, pero al menos con un tipo de carencias o lo que sea, y además se necesita dinero nuevo. Entonces, oiga, pues esta visión es distinta, porque lo que queremos hacer es una empresa más grande, ¿no? Cuando me preguntabas, oye, ¿qué quieren tus clientes? Porque quieres hacer empresas más grandes. Pero las visiones son distintas. Entonces, eso puede llevar a que encontremos visiones de plan distintas y que hay que ver si logramos una única visión que los suba a todos a bordo, que a veces no pueden subir todos y por eso hay que dar cosas como la salida a aquellos que no quieran aceptar ese plan, ¿no? Entonces, por ahí estoy pensando, una de las grandes colaboraciones de la banca a fondos es que la banca en el momento adecuado... Bueno, Luis, yo no te quiero llevar la contraria, pero sobre los planes competidores, ¿no? Que es esto lo que se decía ahora, ¿no? De 2 planes a la vez y sin ánimo de discrepar, ¿eh? Pero es verdad que tenemos un precedente judicial, que es el primero que tenemos, que ha dicho que no es posible tramitar dos planes o hacerlos competir en el juzgado. Es verdad lo que comentabas de la enmienda que se rechazó, pero mi opinión es que estando en la materia en la que estamos, que no hay otro derecho que se haya flexibilizado más seguramente en nuestro ordenamiento jurídico como el concursal, no tardaremos en ver planes competidores en los juzgados, analizándose los dos, y si los dos aseguran la viabilidad de la compañía de un modo equivalente, debería prosperar el que suponga un menor, en mi opinión, un menor sacrificio a los acreedores. De momento es verdad como está, pero de momento... Bueno, yo creo que discrepar enriquece siempre las perspectivas de cada uno y yo soy el primero que ha cambiado muchas veces de opinión después de escuchar a los demás. A mí me parece que eso conduciría en la dirección opuesta a la que va la reforma, porque supondría rejudicializar, decirle al juez de lo mercantil que decida qué plan de reestructuración es el preferible. Es una opción, yo creo que no es la adecuada, pero... me parece que... No, la opción adecuada es evidentemente, la opción adecuada es el consensual, todos de acuerdo y sin judicialización, pero en el momento en que se habla de que puedan haber distintos planes, es que seguramente se ha fallado en la negociación, ¿no? O en alcanzar ese consenso, y entonces, estando de acuerdo contigo con el tema de la enmienda rechazada, estando de acuerdo contigo en que los precedentes judiciales a día de hoy dicen que no caben los planes competidores, no descarto, que no es algo deseable, pero no descarto porque sabemos que el derecho concursal
la ley dice una cosa y al final se han flexibilizado los artículos de una forma brutal, Se ¿no? dice otra.